Sus trabajos de investigación han sido citados en más de 1900 ocasiones en la literatura internacional y es miembro de comités editoriales de importantes publicaciones científicas. Es ella quien, con más de 30 años de trabajo en el área de la ciencia, identificó el modo de acción del rotavirus, responsable de la muerte de 600,000 niños cada año, y contribuyó a identificar el virus de la influenza H1N1 presente en México. Hoy, en corto, platicaremos con la científica Susana López Charretón, quien, entre los reconocimientos obtenidos, destaca como una de las 5 mujeres que a nivel internacional recibió el premio L'Oréal UNESCO. ¿Cómo se forma una científica en México? ¿Cómo lograr el conocimiento que salga de los laboratorios para mejorar la calidad de vida de las personas? De estos y otros temas más, platicaremos con Susana López Charretón. Lo invitamos a que comparta con nosotros la siguiente plática. Susana López Charretón se califica a sí misma como una mujer afortunada, por saber desde muy temprana edad cuál era su vocación. Siendo apenas una niña, experimentaba ya con algunos insectos. Sin que hubiera científicos en la familia y con una instrucción tradicional en un colegio religioso, la mente de Susana giraba buscando los motivos o los causantes de las enfermedades. Años más tarde, creyendo que su destino era estudiar medicina, acudió a presenciar un parto. El evento le impactó de tal forma que decidió que medicina no era la carrera a seguir. Interesada por descubrir los secretos que guarda la naturaleza, se encontró con la carrera de investigación biomédica básica. Esta carrera era de reciente creación en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que por cada generación egresaban 10 alumnos. Fue también en esta casa de estudios en donde López Charretón realizó sus estudios de maestría y doctorado. Derivado de un golpe de estado en su país, en los años 70, llegó a México el investigador chileno Romilio Espejo, quien llevaba algunos años realizando estudios sobre el rotavirus. 2 eventos importantes ocurrieron durante esta etapa: el interés que despertó en Susana de estudiar estos microorganismos y coincidir con quien luego compartiría una vida en familia, el científico Carlos Arias. Susana ha realizado importantes esfuerzos por identificar el modo de acción del rotavirus, causante del fallecimiento de 600,000 niños al año en todo el mundo. Además, mantiene la bandera de demostrarle a los gobiernos que los recursos destinados a la investigación son una inversión, con una relación directa con la calidad de vida de las personas. Susana considera que la ciencia es generosa por definición y que su principal esencia es que debe ser compartida. Con esa visión ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios de nuestro país, en donde luego de completar la licenciatura, estudió la maestría y el doctorado, y de la que como investigadora sigue formando parte. Cuando en el año de 2009 en México se presentó el brote de influenza H1N1, la investigadora Susana López Charretón contribuyó con sus conocimientos, producto de más de 30 años de estudios de microorganismos con el gobierno mexicano, para realizar el diagnóstico del virus. En corto, Susana nos platica cómo se vivió esta experiencia. Cuando empezaron los casos de influenza en México, no sabíamos ni qué tipo era. Solo sabíamos que había algunos casos letales y entonces se pensó que podía ser la H5N1. Rápidamente supimos que no era, que era H1N1, pero sin embargo no era esperado que hubiera este tipo de epidemia y pues lo vivimos tratando de rápidamente informarnos, de saber, de poder dar buena información y de poder tener sistemas que nos permitieran diagnosticar rápidamente y cómo contenerlo, ¿no? Se necesitaba poder diagnosticar rápidamente que era influenza y que era el H1N1 pandémico entonces. Y el CDC distribuía un tipo de sistema diagnóstico que solo estaba accesible para el gobierno. Y pensábamos que iba a haber tal cantidad de casos que el gobierno mismo no iba a tener la capacidad de diagnosticar. Entonces, además de que estuvimos tratando de apoyar con personal de nuestro laboratorio al personal del INDRE para que pudieran hacer el diagnóstico, lo que decidimos fue hacer un sistema nacional que nos permitiera diagnosticar rápidamente. Eso fue lo que nos dedicamos a hacer, un sistema diagnóstico rápido, mexicano, que no dependiera del CDC, y enseñarlo. O sea, hicimos cursos en la universidad para que varios grupos de la UNAM pudieran tener este sistema diagnóstico. Fue una época muy interesante porque habemos, como le dije, pocos virólogos en México. Entonces, cuando tuvimos esta emergencia, cuando tuvimos esta situación, pues nos pidieron que colaboráramos en muchos aspectos, en diseñar
diagnósticos, en diseñar estrategias, en participar en discusiones con distintos jugadores de México, ¿no? Estuvimos hablando en el gobierno del Distrito Federal, estuvimos en la rectoría diseñando con el rector estrategias de contención porque no sabíamos qué tan grave iba a ser. Entonces fue una época muy intensa en la que estuvimos estudiando muchísimo acerca de influenza y tratando en el laboratorio de montar sistemas diagnósticos que nos permitieran rápidamente entender qué pasaba. Y también fue una época en la que tuvimos que aprender a platicar con la prensa y hacer divulgar lo que estaba pasando, tratar de explicar de manera clara el problema que estábamos pasando. No sabíamos si iba a ser muy grave o no iba a ser muy grave, pero teníamos que dar un mensaje claro a la sociedad, y eso fue como una época interesante. Afortunadamente supimos responder rápidamente, o sea, hubo medidas gubernamentales muy buenas, que fue aislar por un tiempo las escuelas, que fue hacer una campaña muy rápida y fuerte de higiene, ¿no? Esto de que nos lavemos las manos y no nos toquemos tanto la cara, y cuando existen personas enfermas no acercarnos demasiado, no tener contactos físicos, no besos, es una enseñanza buenísima. De hecho, después de la campaña, después de la época de influenza que tuvimos en abril y mayo del 2009, hubo una bajada muy importante en todo lo que son enfermedades infecciosas diarreicas, por ejemplo, ¿no? Justo porque la gente aprendió una medida higiénica buenísima, que es lavarse las manos frecuentemente. Entonces esa es una enseñanza fantástica. Y la otra, que aprendimos que hay que cuidarnos, o sea, que cuando alguien tiene una enfermedad como un catarro, que normalmente pasamos por alto, debemos de mantenernos alejados de esa persona, y esa persona debe de conscientemente no ir a trabajar si es posible, o no mantener contactos físicos para no contagiar. Su labor, reconocida a nivel internacional, y su contribución en los estudios del rotavirus la colocan como una de las mujeres más importantes en el campo de la ciencia en nuestro país. Por sus estudios del rotavirus ha sido galardonada con el premio La Mujer y la Ciencia 2012, otorgado por L'Oréal y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Quien se quiere dedicar a la investigación tiene que saber que es tiempo completo, ¿no? O sea, en realidad no tenemos horarios fijos, llegamos a la hora que queremos, pero es un trabajo absorbe mucho el tiempo, ¿no? Entonces es tiempo completo, estamos aquí todo el día, e inclusive llevamos trabajo a la casa, y los fines de semana a veces tenemos que hacer trabajo. El premio lo dan como al proyecto de vida, ¿no? Yo tengo más o menos 30 años trabajando con virus, con los rotavirus, que son unos virus que dan diarrea, causan gastroenteritis en niños chicos, en niños menores de 2 años. Hablamos muchas veces de virus tan graves como el HIV, que causa SIDA, por ejemplo, y el número de muertos no es tan grande. O sea, 600,000 muertes al año es un número muy, muy importante. Y en realidad, pues sí representa un problema muy severo. Este problema es principalmente más grave en países del tercer mundo. Durante esos 30 años hemos aprendido mucho acerca de los virus, y fue por esto por lo que otorgaron el premio. Pues me siento muy contenta. Me mandaron una carta diciéndome que me habían escogido para este premio, y pues muy contenta. O sea, en realidad es un premio que recibo yo, pero que recibe mi equipo, que normalmente hemos trabajado, el doctor Carlos Arias y yo hemos trabajado en equipo durante estos 30 años, y ha habido muchos estudiantes, investigadores en este grupo que nos ha permitido lograr lo que hemos logrado. Entonces, si bien lo voy a recibir yo, es un gusto para todos, porque es un premio que recibimos el grupo por el trabajo de estos 30 años. Aun y cuando su labor como investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM le requiere de una gran dedicación, Susana se expresa contenta con el equilibrio que ha logrado en su vida familiar. Con 2 hijos y casada con quien también comparte la pasión por la ciencia y la investigación, no deja de lado su gusto por la lectura de grandes historias, la música y la fotografía. Somos compañeros desde nuestros estudios de posgrado, y en realidad somos
compañeros en el trabajo podemos discutir mucho las ideas y creo que el trabajo en equipo es muy valioso. Se suman mucho, esto de poder pensar en voz alta con alguien y rebotar las ideas es algo muy útil que creo que no todo el mundo tiene. Entonces creo que es una gran ventaja el poder tener un compañero de trabajo de ese tipo. Tengo la ventaja de tener un muy buen compañero de vida, ¿no? Entonces nos dividíamos las tardes de cuando eran chiquitos. Unas tardes me quedaba yo y otras tardes se quedaba mi marido con los niños para que no se quedaran solos. Y poco a poco fueron creciendo y bueno, pues a cada quien nos toca los papás que nos tocan, no tienen nada que escoger y ellos aprendieron a vivir con nosotros. Tratamos de hacer las más actividades posibles con ellos. Tengo 2 hijos, un hijo de 25 años que estudia finanzas. Bueno, ya acabó la carrera, está estudiando, está acabando, bueno, va a trabajar ahora en finanzas. Y tengo una hija que está estudiando fotografía. Se va a dedicar a la fotografía. Ninguno de los dos decidió tener el camino de la ciencia como sus padres. Dicen que están saturados de oír tanto. Y tratamos de no hablar de ciencia en la casa, pero ellos sienten que están saturados de eso. Y en realidad quieren hacer cosas diferentes, ¿no? Y están muy contentos. Para Susana, la investigación es el equivalente a armar un rompecabezas, que en ocasiones provoca frustración, pero en otras tantas grandes satisfacciones que generan un beneficio común. En su labor como profesora, considera que el descubrimiento de nuevos conocimientos vale más que una buena calificación y que la educación debe orientarse más a despertar el pensamiento de los alumnos que a solo transmitirles conocimientos. Es un área muy interesante para todos porque a todos nos atañe. En realidad, todos hemos tenido infecciones virales, todos hemos tenido gripas, todos hemos oído hablar de la influenza. Como que los virus son parte de nuestra vida. Los virus son para todos malas noticias en general. O sea, siempre quieren decir enfermedad. Y pues sabemos pocos grupos en México que trabajamos en estudiar cómo funcionan los virus, pero es un campo muy interesante y muy relevante para todos, ya que siempre afectan la salud. Yo creo que uno tiene que aprovechar estas situaciones para demostrar al país y a los muchachos que están buscando esta vocación que se puede y que hacer ciencia es muy divertido, que existen carreras que lo llevan a uno a hacer ciencia, ¿no? Encontrando esta vocación es muy divertido, es muy bonito hacer ciencia, en realidad es muy satisfactorio para uno. Nunca es rutinaria, o sea, hacer investigación en general es muy divertido. Siempre tenemos que estar imaginándonos explicaciones, creando preguntas, tratando de explicarlas, diseñando cosas nuevas, aprendiendo nuevas metodologías. Entonces nunca hay rutina, o sea, venir a trabajar es divertido. O sea, en realidad es divertido trabajar en esto y el tener estudiantes que están aprendiendo y que me están enseñando tantas cosas todo el tiempo es una satisfacción diaria en realidad. El trabajo de Susana va más allá de la investigación en el laboratorio. Atiende el principio que ella misma establece, que la ciencia es generosa por definición, cuya principal esencia es que debe ser compartida. López Charretón asegura que el éxito cotidiano, más allá de los reconocimientos públicos, llega cuando después de cuestionarlo todo, se logra encontrar las respuestas que se transforman en conocimientos generadores de un bien común. Gracias por compartir con nosotros estos minutos en los que conocimos un poco más de Susana López Charretón, una mujer mexicana que con su trabajo diario contribuye a que sea posible el tratamiento de las enfermedades que en algunos casos han sido mortales. Lo espero en una próxima emisión de En Corto, en la que conoceremos a otro interesante personaje que enriquece la vida de nuestro país.